Bien, seguimos. Hay una conversación que comenzó en la pausa. Era una publicidad que había hace mucho, que decía Santiago, 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 Santiago. Y ahora hay uno que dice Miche, 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 Miche. Ay, Dios mío. A Miche hay que hacerle su publicidad. O sea, seguimos con donde te interrumpí por razones de audio. Quiero comenzar a preguntarte lo siguiente. Hay temas que por más que uno quiera, preferimos los temas económicos, hay una reforma del presupuesto, pero hay algo que creo que tú mismo la calificaste el otro día como el momento más delicado de la justicia dominicana. ¿De la justicia o del Ministerio Público? No, de la justicia. En términos generales. Porque de lo que se ha hablado y de lo que se trata es de la independencia de la justicia, del Poder Ejecutivo. Que eso está en la Constitución, pero no se ha convertido en una práctica en el país. Entonces, hay dos mujeres que han encontrado una realización personal en el ejercicio de la justicia y del Ministerio Público. Han echado su vida desde que se graduaron, unas más temprano que otras, hasta hoy se han dedicado a esas cosas y lo han hecho con mucha profesionalidad, al extremo de que se le ha reconocido en una transición la delicada capacidad para garantizar esa independencia del Poder Ejecutivo. Hay que saber que el Ministerio Público es un remedro de la monarquía. El Ministerio Público en la Constitución inglesa de su tiempo es el que representa al rey ante los tribunales en defensa del ciudadano. Ese es el concepto original del Ministerio Público. El representante de la sociedad. Sí, representante en el caso de aquello de la monarquía, que es la sociedad misma, y en el caso de ya los regímenes democráticos de la sociedad en general. Bien, eso naturalmente se va acomodando a las coyunturas particulares de cada país, al uso y costumbre. Aquí le ha dado mucho trabajo. En la Constitución siempre ha figurado la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Y a pesar de ser esa delegación, te representa al rey en el caso de allá, al presidente en el caso de aquí. Hay países en donde hasta los jueces lo designa el presidente de la República y no hay ningún problema, nadie expresa inquietudes. Por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, muchísimos funcionarios del aparato judicial que lo designa la rama ejecutiva. Da la sensación como que depende mucho de la calidad del ciudadano. Aquí, por ejemplo, en Guatemala se concibió, no, en Paraguay, se concibió una fórmula para designar al fiscal general, que es como le llaman allá al procurador. Esa fórmula es, el Consejo de la Magistratura escoge una serie de candidatos a ocupar la posición. De esas figuras, el presidente elige una terna, lo manda al Senado y el Senado ratifica, escoge de ahí uno. Sin embargo, hoy en día hay intentos de destituir a la persona que ocupa la Fiscalía General. 3 intentos de destitución que no han prosperado, porque no se ha podido reunir la mayoría parlamentaria. Entonces, da la sensación como de que en estos países es difícil conseguir realmente un ministerio público que funcione al margen de cualidades personales. Bueno, pero es que las instituciones normalmente se construyen en la práctica. O sea, tú la traes la copia de una constitución extraña, pero no es parte de tu constitución nacional, de tu conciencia organizativa del poder. Exactamente. Simplemente la hace consignar ahí porque es un buen principio. Pero de un principio a un final hay una distancia larga, ¿verdad? De punta a punta. En este caso, nosotros estamos en un momento muy delicado de ese proceso de consolidación o de apertura
hacia un ministerio público y una justicia independiente del Poder Ejecutivo. Es un momento sumamente delicado. En este momento alguien entendió que esas dos señoras eran claves en el sistema. Ya metió una cizaña entre ellas, que es muy peligrosa, sumamente peligrosa. Porque si ese experimento se cae sin cuajar, volvemos al atraso, aparecerá una solución salomónica como esa de Paraguay. Entonces eso es un invento para garantizar lo que estamos buscando aquí de otra manera. Ellos lo buscaron de una manera, nosotros, pero los dos estamos fallando. Los paraguayos aparentemente, ingeniero, se no trata funciona. de una diferencia con respecto a la marcha del proceso mismo, o de uno de las investigaciones sí, de que se están llevando a de cabo. una de las partes del mecanismo que se inventaron allá. Pero bueno, nosotros no nos inventamos nada, se creó una situación. Hubo quien se atreviera a decir, cuando humillaron a Miriam Germán, ante el espectáculo televisado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ella decidía las elecciones. Y efectivamente así fue. Así fue. Fíjate que la primera decisión que tomó el presidente fue garantizarle su independencia. Yo se la garantizo. Fue la primera decisión de su gestión presidencial. Y eso naturalmente le dio mucha autoridad al nuevo gobierno, mucha estabilidad. Ahora, enfrentar los problemas de cada día del Ministerio Público es otro detalle. Porque ahí hay un paquete de información, un cambio de gobierno, que abrumaría a cualquiera, mucho más en situación de tránsito. Y por ahí se ha colado un expediente muy difícil. ¿Cuál es el expediente que está en discusión, que ha provocado este distanciamiento que ojalá se pueda subsanar? Es el expediente de reclamaciones por despojo de tierra de parte del Estado desde el año 40, que están pendientes de que el Estado pague. Por ejemplo, el ensanche de Ciabelita, ahí cerca del cuartel de policía de la carretera a Boca Chica. Ese ensanche se hizo, era una finca de una familia pudiente de la capital, en los años 40-50. Ahí se inició, a base de repartición de tierra, de venta de solares, que tú pagabas hasta 3 pesos mensuales. Tú dabas 20 pesos adelante o 30 pesos adelante de la época y 3 o 4 o 5 pesos mensuales. Y en 20 años tú pagabas tu solar. Así se vendieron los primeros solares. Resulta que gente que compró tierra ahí y hizo sus avances a la empresa que vendía, se fue al exilio. Para decir ejemplos que conozco. Se fue al exilio por razones políticas. Y el gobierno lo condena al despojo. Y despoja eso. Y naturalmente luego vende eso. El Estado lo vende, pero no lo ha pagado. Hay reclamaciones de ese tiempo, de los años 40. Entonces, unos abogados encontraron que eso era una mina, porque eso valía tenía un valor nominal en una época y un valor real hoy muy distinto. Bueno, eso había que comisionarlo, según un expediente que está abierto ahí. Un penoso expediente, porque ese muchacho nunca debió tocar ese tema. Eso no le lucía a él por el padre ilustre que tuvo. Bueno, pero esas son las cosas. Suponíamos que el Ministerio Público era invulnerable a esas cizañas que abundan en la justicia dominicana. No, en toda la justicia del mundo. En toda la justicia del mundo abunda esa cizaña, porque si tú debilitas a un juez, si tú debilitas a un fiscal, tú debilitas el proceso. Claro. Sencillamente se pone cojo. Es como cuando le cae carcoma a una madera. Ya, eso no hay forma de arreglarlo. De manera que yo exhorto, no me gusta meterme en los problemas de la justicia como tal, no opino sobre esas cosas, pero yo exhorto a estas dos señoras a que en aras de la misión histórica que le ha tocado a ellas, que se la ganaron por su trabajo,
se despojen de dolores personales y sigan trabajando como lo estaban haciendo. Eso no puede de ninguna manera conducir a parar ese proceso, porque es sumamente delicado. Tiene muy poco sostén. El auxiliar de la justicia por excelencia es el abogado, pero el abogado maneja todos los recursos para deformar en favor de la causa que defiende el proceso judicial en sí. Los que tienen que garantizarlo son los fiscales y en última instancia los jueces. Ingeniero, ¿qué aspectos preocupantes que hay con respecto al funcionamiento del 911? El 911 es de las emergencias. Sí. Bueno, como siempre sucede, los gobiernos tienen iniciativas, algunas muy buenas que no se cuajan, otras buenas que se cuajan, simplemente buenas, pero que se cuajan, y otras que en definitiva son solo de los gobiernos. Hay la sensación con el 911, la sensación de que la importancia que tuvo en el gobierno anterior, en el gobierno inmediato anterior, que fue el que lo introdujo, y tengo entendido que por una iniciativa de Montalvo, la importancia que se le dio a eso se ha perdido. Ha habido inestabilidad en ese ministerio, que es el tutor del tema y es el que lo sigue manejando, el Ministerio de la Presidencia, que no debiera manejar esas cosas. Pero la iniciativa vino entonces de esa instancia. Si los ministros de la Presidencia no garantizan que lo van a mantener, yo creo que el Poder Ejecutivo puede trasladarlo a otra responsabilidad que lo mantenga, porque le hace daño su debilidad. Ya no tiene la misma diligencia que tenía antes. Sigue preguntando muchísimas cosas, un cuestionario que si tú estás llamando por una gravedad, no es para que le explique y le dé el papá Nicolau de tu abuela. Eso no. Ese es un programa muy, muy bonito, con un gran impacto. La pregunta que yo me hago es si es sostenible desde el punto de vista de los costos, en un país en donde un vehículo, una ambulancia, la vida útil es prácticamente muy corta. Sí, pero espérate, el costo de una emergencia tiene que asumirlo quien lo asuma, sin pensar en el costo. Claro. Sencillamente, si hay una persona que está grave en un sitio y hay que llevarla urgentemente a un centro médico, preguntar si va a pagar o no va a pagar, de dónde va a salir el dinero, no está en orden. Eso hay que resolverlo. Y así, con ese espíritu fue que se estableció ese sistema. Y funcionó muy bien, crecientemente bien, lo que no es normal. Pero la caída se estima. Precisamente yo tengo una colaboración de un amigo que pasó por un viacrucis de esa naturaleza. Por una cuestión secundaria, vamos a decir, problema de ruido. Pero el ruido cuando dura 24 horas es un gran problema. Como que molesta al que lo está sufriendo. Sí, claro. Entonces él narra cómo hizo el viacrucis y comenzó denunciando un ruido. ¿A dónde fue que me dijo? ¿Dónde fue que me dijo? Él llamó primero que nada al 911. El 911 que antes lo había atendido con mucha cortesía, en otro caso, le dijo que eso no era tema de ellos. Digo, el ruido no es tema, no, el ruido no es tema de nosotros, ese es un tema de otra instancia. No. Entonces el amigo recurre al defensor del pueblo. Llama al defensor, o le dijeron del 911, llame al defensor del pueblo, no recuerdo bien la narración de él. Es un verdadero viacrucis. Creo que hay un departamento en la policía que tiene... No, llama a la policía por teléfono es inútil. Eso no lo intenta nadie. Da una queja a la policía por teléfono. A nadie se le ocurre. Enrique. No hay forma. Óyeme, no hay forma. Él llama al defensor del pueblo. El defensor del pueblo le dice el teléfono.
Dice, eso no es de aquí. Y yo, ¿para qué están ustedes? Dijo. Dijo, no, nosotros somos líos con el gobierno. Usted tiene un problema con el gobierno, nosotros lo ayudamos, lo defendemos. Pero no es un problema de nosotros. ¿Ay? Rebotado el hombre de nuevo. Llámese a medio ambiente, le dicen. Entonces llama a medio ambiente. El medio ambiente pasa por 3 teléfonos hasta que al fin llega a una oficina donde no lo cogen. El problema del ruido se quedó igual. Pero no es posible que en una ciudad donde todavía hay un nivel de confinamiento que para muchos se ha hecho permanente, porque se graduaron de confinados y ejerce la confinación como ya como una parte. Ya se quedó ahí, sí. Sí, no hay más manera de retornar del confinamiento. Usted tiene 80 años. Usted se quedó ahí. Ingeniero, con su ayuda, le hemos dado seguimiento todos los viernes aquí a la guerra que se libra actualmente en Ucrania. Sí. Se cumplieron los primeros 6 meses. ¿Qué conclusión podemos sacar hasta el momento sobre ese conflicto? Bueno, se han hecho muchos análisis internacionales con motivo de los 6 meses. Y la conclusión general es de que la guerra se ha estancado. Los rusos han avanzado muchísimo en el territorio ucraniano, pero han tenido pérdidas considerables que ya provoca disidencias internas en el régimen político. Y las pérdidas son tan grandes que el gobierno mismo ha reconocido que el ejército debe crecer. Está convocando una leva de 160,000 soldados nuevos. Pero de paso está sacando delincuentes comunes para hacer los soldados de las cárceles. Y está obligando a maleantes y otro tipo de individuos que no hay por qué ponerle un arma ni siquiera contra el enemigo mayor que tenga, porque es un acto de desesperación que ya se formaliza precisamente en el 6º mes con una disposición de leva formal de 160,000 soldados nuevos para el ejército. Y no es que le sobren, probablemente necesitan la urgencia de mucha gente para meterse a guardia, que siempre existe en cualquier parte del mundo, porque los otros soldados no son de confianza, porque el ejército ruso no se para por 160,000 gente, no debe ser, es una gran Siempre potencia. se ha dicho que puede movilizar más de 10 millones de soldados. Bueno, ya 10 millones de soldados sería ya una parte importante de la población. Bueno, pero sean 10 millones, 5 millones, 4 millones, no son 150,000. Sí. Bien. Entonces, en ese caso, políticamente Ucrania está ganando la guerra. Políticamente en términos internos, además, porque tiene un gran respaldo adentro. Mientras que en Rusia está fragmentada la sociedad. Acá hay una parte que cada vez se puede expresar menos. Claro, que la guerra se está librando en territorio ucraniano. Claro. Y hay una gran motivación para hacer la resistencia. Sí, claro. Y la otra motivación no existe. Porque tú te sientes, entras. Pero son poblaciones muy mezcladas. O sea, la unión de Ucrania y Rusia no viene del régimen soviético. Al contrario, el régimen soviético la definió más, porque los ucranianos nunca tuvieron conforme con ser ellos socialistas. El socialismo se le impuso desde fuera. Aunque el socialismo los benefició, porque ellos nunca existieron antes de la revolución, nunca existieron como Estado, ellos estaban dentro de la Federación Rusa como... Espérate, antes del Imperio Ruso existir, la capital del imperio estaba en Kiev. O sea, el origen de Rusia está en Ucrania. Es una nacionalidad
hay conflictos ya con Catalina la Grande en la definición de esa situación. Lo que pasa es que la independencia formal se hizo cuando se desplomó el Imperio Soviético y Rusia se descargó de todo ese régimen semicolonial que a través del tiempo había manejado a base de anexiones periféricas. Fíjate que el imperio colonial inglés fue muy disperso, el francés igual, el español igual. El único imperio que se hizo, bueno, tal vez el chino viejo que murió en el siglo XIX y que ahora se reconstruye, también era periférico, pero ese se desgranó y se volvió a construir por Mao Zedong, se volvió a consolidar bajo el régimen de Mao. Pero en el caso de Rusia, las características eran una periferia hija del imperio ruso, monárquico, que se endosó al socialismo, se pasó al socialismo porque se adhirió a la causa. Aunque fueran minorías en cada sitio, los que se adhirieron a esa causa, era la causa de los desposeídos. En consecuencia, para ellos era fácil, porque eran desposeídos hasta de la independencia, adherirse a eso. Pero lo cierto es que en el 91, cuando Yeltsin toma la decisión de quitárselo de arriba, era una carga para Rusia. ¿De qué manera puede incidir en ese conflicto la llegada del invierno, ingeniero? Porque eso puede afectar seriamente a Europa o una parte de Europa y también a Ucrania, y hasta los propios rusos están haciendo esfuerzos por garantizarle a esa gente que están en esas áreas que ellos controlan un invierno más o menos digno. Bueno, el invierno en esos mundos es un cambio radical y además se anuncia por el verano. El verano ha sido duro en el mundo entero. Sí. Nosotros no tendremos un invierno muy duro, porque nunca lo tenemos, pero será distinto. Allá será terrible. Pero además, la dependencia que Alemania asumió del suministro ruso de combustible tiene la trascendencia de que está parando una de las potencias del mundo. Y eso facilita la transformación energética. Pero naturalmente es un parto difícil, es un parto complicado, porque por lo menos este invierno va a ser muy duro para Alemania. No hay vuelta posible para que ellos puedan garantizarse un suministro de otra nación en tan breve plazo. Eso puede arrastrar a toda Europa. Sobre todo, sí, Alemania es la locomotora de la Unión Europea. Sí, pero los efectos secundarios de una paralización de la economía alemana son menores a la paralización de la economía alemana como tal y de la vida social alemana. Alemania cometió un error de, garantizándose el suministro ruso, no tener alternativas. Renunció a la alternativa. Nadie se había dado cuenta de que había ese fallo. Pero ahora se pone sobre la mesa. Tú no puedes depender, no de un ducto de Siberia, de 2 ductos. Tú no puedes depender de eso. Sí. Sencillamente, pero bueno, los fallos se conocen, se notan cuando provocan los efectos. Pero a mediano plazo para la humanidad es importante. Porque nos puede garantizar, incluso a nosotros que no tenemos nada que ver con eso, más que por curiosidad intelectual y cosas de ese tipo, nos puede garantizar ser autónomos en el consumo energético. ¿Tú sabes lo que significaría para este país bajar a 0 la factura de combustible y producir nuestro propio hidrógeno aquí, para el transporte, para la electricidad, para todo? Eso no tiene parangón en las posibilidades en la historia humana. Que cada país pueda hacer eso. Que el desierto que se va creando en Haití poco a poco por la devastación puede ser simplemente una captación solar masiva y que ese pueblo pueda recuperar la vida. Nos resuelve a nosotros todo problema, pero les resuelve a muchos otros.
Tal vez son ilusiones de uno, viendo papeles, documentos, pero la coyuntura plantea eso. Por eso tiene trascendencia en todo sentido. Y naturalmente los rusos que comenzaron esta aventura se van a tener que comer los gases de su estómago telúrico. Sí. También a la crisis precisamente causada por la guerra y todo, se suma ahora una sequía que parece que va a acentuar mucho ese individualismo económico que ya se está haciendo sentir en algunos lugares, porque la sequía ha afectado no solamente por falta de agua, sino por suspensión del transporte fluvial en Europa y en Asia también. Entonces, ¿cómo usted ve este asunto de quizás como un incentivo adicional de esto para que la gente vaya comenzando a diversificar o a ver otra manera de poder subsistir sin transporte y hasta sin combustible de los vecinos? No, sin transporte no se subsiste. Pero el transporte fluvial, que es una cosa... Bueno, y el la Danubio, sí. El Danubio, en el curso del cual se crearon siete países, 7 naciones muy poderosas, no es navegable en este momento, en la mayor parte de sus tramos. El Yangtze está seco en China. O sea, estamos viviendo una situación que no permite pensar en el 30 para parar el efecto del carbono en el ambiente. No. Esa fecha hay que acelerarla. Y esta guerra facilita esa aceleración. Porque le da conciencia a cada país de que sus recursos tienen que estar garantizados. Estados Unidos no puede mandar suficiente gas y petróleo desde sus enormes reservas a Alemania. Ni lo puede hacer, mucho menos Qatar y otros países menores. Sí. No hay sistema de transporte suficiente para eso. Ahora se está hablando de hacer un oleoducto desde Italia hasta Francia, cruzando toda esa cordillera que definen el espacio territorial de esas naciones, ¿no? Es una obra de largo plazo. Claro. Eso no es cuestión de que en diciembre me voy a enfriar. Es sumamente dramática las consecuencias que se van a dar, que son muy, muy terribles, pero son auspiciosas de soluciones más trascendentes. Y el intento de asesinato de este señor que le llaman el cerebro de Putin, que se salvó en el último momento, su hija fue la que fue víctima del atentado. ¿Cómo usted valora eso? Mira, no creo que los ucranianos tengan capacidad para organizar un atentado de eso. No creo. Ni pienso que tampoco esa muchacha la mataron porque era una disidente. Ella dio mucha prueba de que era fiel al pensamiento de su padre. Sí, claro. Cosa que no la deshonra de ninguna manera. Claro. Pero los que tienen una tradición de hacer bellaquería de esa naturaleza son los rusos. Un batón que punche en Londres. Sí. Son como creativos a la hora de eliminar muy creativos. Sí. Entonces, ahí puede haber parte de la creatividad de un servicio que en definitiva nunca se destruyó, sino que está latente porque fue decisivo en los 70 años de socialismo. Servicio que no tenía ley, sino objetivos, Sí. que le hizo mucho daño a la revolución socialista. Usted hablaba hace un momento de cómo Rusia, la Unión Soviética se fue formando como anexándose a los vecinos. Sí, así. sí. Sí, pero, Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se repartió la conquista con los americanos y con los ingleses y los franceses, lo que Rusia cogió era pegado de lo otro. sí. Todos tenían frontera con la frontera ya extendida de Rusia hacia lo que se llama Unión Soviética. Sí. ¿Cómo sería el siguiente paso cuando usted dice Rusia gana más terreno, va tomando más área?
uno ve que los Estados Unidos siguen mandando armas, por ejemplo, vi una noticia importante esta semana, pero hay un escenario que es cuando tú dices, ya Rusia va tomando espacio. ¿Eso significa que ya tomó el control completo de esas comunidades? No, entonces, no, y tiene digo, que seguirlo teniendo para siempre. no, de ninguna manera. Porque tú, digo, yo lo que estoy pensando es en el final del tema, o sea, ok, ya vamos tomando espacio, ¿qué es lo que procuramos? O sea, ¿qué procuramos? Mira, la guerra puede terminar en una paz forzada por las circunstancias. ¿Cuántos años duraron los americanos en Afganistán? 17. 20 años. 20 años. Pero pues, en Afganistán nadie ha podido entrar a través de la historia. El imperio inglés no pudo entrar ahí, porque las sociedades tribales no se emparejan, son tribus. Británicos, rusos Todo, y americanos todo. dejaron el foro ahí. Dejaron el foro. Sí. Los británicos fue en el siglo XIX que dejaron todo ahí, y parte del siglo XX. Pero los rusos fue el otro día. Fue el último acto, el último espasmo de la Unión Soviética. Ahora, Michelle está planteando una inquietud. Todos los conflictos terminan en una negociación. No pueden En terminar este caso, en el triunfo de uno o en una negociación. Porque la Segunda Guerra Mundial no terminó en negociación. no, claro. Terminó en Hiroshima y Nagasaki diciéndole a los rusos no sigan para adelante. Sí. Porque no fue a los japoneses que con la- dijeron, y con pues la- los rusos y con iban la camino. toma- y con la toma de Alemania y prácticamente de toda Europa por parte del Ejército Rojo. Hiroshima y precisamente- Nagasaki detuvo ese avance. Precisamente para evitar que el Ejército Rojo llegara a París, no a Berlín, no a París. Porque hay que recordar que el gobierno francés estaba sometido en Vichy a los dictados de Alemania. Sí. O sea, después le dieron un premio de consolación a Francia de parte del Consejo de Seguridad. Pero es un premio de consolación. Pero Francia prefirió rendirse a que le destruyeran sus joyas arquitectónicas. Porque los alemanes se le iban a destruir. Entonces se rindieron y salvaron a París. Pero lo que venían eran los rusos de allá para acá, que le podían sacar cuenta a los franceses. Entonces, para que no siguieran avanzando los rusos de donde podían llegar, tiraron en Hiroshima y Nagasaki, que no tenían nada que ver con la guerra, porque el pueblo japonés no estaba incorporado a la guerra. Tiraron 2 bombas, que tienen el privilegio de ser las únicas 2 bombas que se han usado. Porque han hecho muchas, y se han Pero no se han desarmado usado muchas, ninguna. pero solo 2 se han usado. Bueno, ingeniero. No, y que marcan lo que es lo que hace una bomba, o sea, No, es la referencia. Paralizó la humanidad, paralizó el ejército ruso. La inercia de un ejército triunfador es una fuerza terrible, terrible. Porque vienen a la casa, son salvajes, cualquier ejército es salvaje, tomando ciudades. Y después de, Salvaje, después de sufrir tantas pérdidas en el propio Sí, territorio no, pero soviético. yo no estoy diciendo si es justificada o no. No, yo Pero, entendí. pero hacerte salvaje te transforma como individuo. Salvaje e impune. Ya tú no eres un ser humano, tú eres una bestia. Y eso ya es más difícil de manejar. Ingeniero, en algún momento Rusia nada más tuvo su unión de repúblicas socialistas, pero como Unión Soviética decidió el rumbo que tomaban esos países fuera de su órbita que se le alineaban. Es decir, un país con un gobierno socialista pero que no fuera vecino de Rusia. Por ejemplo, realmente que el gobierno decía, se le buscaban a los rusos de padrino. No, bueno, no. ¿Cómo? ¿Realmente los rusos gobernaron esos territorios? No. Con China siempre la relación fue ríspida. Desde el primer momento. Aunque tuvieran similitud ideológica. Aunque ambos se hayan proclamado los mismos objetivos. Pero, por ejemplo, los chinos rechazaron de plano y desde el primer momento la desestalinización de Rusia, encabezada por Khrushchev. Zhou Enlai en el Congreso, creo que en el 20 Congreso, habló abiertamente
sobre el peligro de la desestabilización de Rusia. Y alrededor de eso se dividió el régimen socialista universal, que se había extendido con China, pero con méritos propios, porque Mao Zedong ganó su guerra, y los chinos ganaron su guerra, eso no le quepa la menor duda. Que los rusos lo ayudaron, claro que lo ayudaron, pero porque para que se lo cogiera a Japón, que fuera a China. Pero lo cierto es que China desde el primer momento tuvo autonomía. Lo de Cuba, eso se lo sacaron el premio. Eso fue una guerra que no tiene nada que ver con... Esa guerra tiene más que ver con España y lo pendiente de la independencia cubana que con cualquier presencia socialista. Cuba termina comunista por la asociación, por la búsqueda del protectorado, podríamos decir. Naturalmente. Un cubano pues vive aquí muchos años, debe haber muerto, tenía una finca por ahí en la Romana. Fue llamado por Eisenhower cuando iba a entregarle el poder a Kennedy. Digo, mira, ve a hablar con Fidel Castro, dile que llegue que saque cuenta conmigo, que vamos a restablecer esta situación. Eso me lo contó él. Y él llama a La Habana y a Raúl y lo manda, sí, ven para acá. Se va de Washington a La Habana. Lo recibe Raúl, lo recibe Fidel. Fidel era amigo de él. Dije, pero Fidel, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo me voy a amarrar con los rusos. Con los rusos. No tenía relación con los rusos. Pero tú y yo íbamos a la embajada de Italia, era en la guerra. Tú y yo simpatizábamos con Mussolini. Ah, sí, pero Mussolini no existe. Lo que existe es Rusia. Y naturalmente le fue bien, duró 60 años en el poder. Bueno, al pueblo cubano yo no creo que ella le haya ido tan bien. Tal vez ha tenido el líder más conocido que América Latina haya parido alguna vez en la historia, pero de eso no se vive, de eso no se come. Cuando tú ves las fotos de las manifestaciones en La Habana, es un pueblo desvestido, un pueblo harapiento. Y eso no puede ser resultado de una acción de 60 años. Bueno, y efectivamente, Eisenhower, que entrega el poder diciendo, ponga atención al complejo militar industrial, que eso le condiciona el poder. Se lo dijo a Kennedy en el discurso de entrega, del proceso de entrega. Le avisa a Fidel que busque, que se arregle con él, que busquen un modo de vivir. No lo buscaron. Él se apoyó a Rusia y para él fue la gloria. Está enterrado como Cristo en una piedra de granito y una rueda que lo cubre. Ahora, volviendo otra vez a lo de Ucrania, ingeniero, el gran problema que tiene hoy Occidente no es ni siquiera Rusia, es China, que es el gran competidor. Bueno, espérate un momento. Los americanos tuvieron la oportunidad de hacer lo que hicieron en China, aquí en América Latina. Ellos trasladaron la mano de obra barata a China, masivamente. Sí. Y los chinos construyeron su nación alrededor, le dieron una nueva etapa, una nueva función a su nación y a su Estado, aprovechando esa presencia americana para meter cizaña con los rusos. Bueno, ellos metieron la cizaña con los rusos, pero no terminó en pleito entre Rusia y China, no terminó en eso. Ahora, América Latina está caminando hacia Estados Unidos hoy. Son miles los que cruzan la selva del Darién, de todos los países, incluso dominicanos, que tienen más facilidad de conseguir una visa que nadie, cruzan por ahí. Hace muchísimos años, yo trabajaba en un taller en la imprenta, me encontré caminando en el taller una historia de Guatemala, en una mesa de trabajo. Digo, qué raro es eso. La cogí, la vi, y al otro día voy a la sala de trabajo. Digo, ¿de quién es este libro? Es mío. Se me había extraviado. Digo, no, yo lo encontré anoche, pero lo quise ver. ¿Y por qué tú estás estudiando historia de Guatemala? Y porque por ahí es que se cruza. Estoy hablando hace 20 años. Hoy
los haitianos se iban a Chile hasta el otro día y arrancaban a pie de ahí hasta los Estados Unidos, porque Chile no le pedía visa. Iban a Chile, a veces por aquí, venían aquí, cogían el avión y se iban a Chile. Y cruzaban desde Chile a pie, en guagua, en bicicleta, en todo lo que pudiera moverse, remando y cruzando Darién a pie. El Darién. Las fotos que salen en la prensa internacional son espeluznantes, de gente con muchachos cargando hacia el norte. Porque hay un desarrollo desigual en el continente. Son gente que va a buscar trabajo, que va a buscar el bienestar que en Estados Unidos se ha creado. Eso le plantea el reto a Estados Unidos de recomponer sus relaciones con América Latina. Pero naturalmente, pero si ellos hubiesen hecho en su momento, como se lo pidieron los mexicanos en Monterrey. Cuando los mexicanos montan la Universidad de Monterrey, están montando una periferia norteamericana más segura que la que existía antes. Porque esa periferia arranca de México para abajo. Y en ese contexto China penetra en la región. No, China se separó de la Unión Soviética, pero hoy la vieja Unión Soviética, Putin, que tiene la responsabilidad, tiene que reconocer que China es más poderosa que ellos. Hoy ya tiene que admitirlo, y lo admite, porque lo necesita. De manera que la idea de Kissinger de romper por ahí falló, porque construyó una potencia que hoy rivaliza. Y la visión de Kissinger de aquel entonces, años 70, con respecto a China, que la separó de la Unión Soviética, no era aplicable en el caso de Rusia. Evitemos que estos dos se unan para nosotros estar en mejores condiciones. Eso fue lo que buscaron, pero los resultados son terribles. Hoy China es más poderosa que la vieja Unión Soviética, que se disgregó como tal, y Rusia demostró que su realidad potencial era distinta. Pero sobre todo China tiene unas capacidades tecnológicas que se las facilitaron a los americanos con miles de becas en las universidades americanas, miles, cientos de miles de becas. Se las facilitaron a los americanos, que no se las facilitaba a América Latina. Entonces, ellos debieron cuidar su periferia más que aquellos conflictos de por allá. Tan sencillo como eso. En términos humanos, bueno, son seres humanos los chinos como los latinoamericanos. Tan seres humanos, son unos como los otros y felices todos de que los chinos vivan mejor. Bien. Ahora, en la geopolítica hay que entender esos conflictos. Bien. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros y les esperamos por acá el próximo viernes, como siempre, como ya saben. No sé si tenía alguna cosa más por aquí, déjame ver. Bueno, sí. Ya dijimos lo de Cemex. Cemex ya está utilizando, o sea, tiene una maquinaria capaz de utilizar en parte hidrógeno, seguro. Sí. Óyeme, el hidrógeno es un gas. Tú coges un carro de combustión interna y le pones hidrógeno y tú caminas con él. Aquí se están utilizando indistintamente dos gases con el mismo... Con el mismo... Se usa el gas licuado de petróleo y se usa el gas natural. el gas licuado de petróleo y el gas natural. Se usan indistintamente y con la misma bombola. Así mismo. Bueno, Yo no sé si hay algún ajuste del carburador, no sé, no conozco, pero yo sé que no hay que hacer ningún cambio. ¿Qué es el hidrógeno sólido? El hidrógeno sólido. Bueno, el hidrógeno tiene un problema de almacenamiento. Un problema de almacenamiento porque es muy expansible. Entonces hay que meterlo a presión en unos tanques muy poderosos. Y eso ha llevado a plantearse cómo conservar el hidrógeno. Ya se resolvió. Ya en Australia han encontrado la forma de hacerlo en bloques, convertirlo en bloques. De manera que tú lo puedes almacenar como fardos. Oh, sí. Qué bien. Sí, utilizarlo así de la misma manera para el consumo, sobre todo de plantas energéticas. Eso habría que ver. Mira, yo tuve la experiencia de tener un vehículo de gas, en el caso de gas natural,
Y yo recuerdo, yo no sé si esa tecnología la modificaron, pero cuando a la jipeta le pusimos el primer tanque atrás, pesaba igual que la jipeta. O sea, usted menciona el grueso del tanque. Sí, o sea, sí. sí. Sí, eso una cosa impresionante. Mira, eso me lo explicó Y Antonio ocupaba Marte. mucho espacio. No, y aparte entonces te dura poco, porque parece que el grosor del hierro, para poder, eso que dice el ingeniero de la presión del La gas, compresión del gas. es impresionante. O sea, un tanque podía manejar 400 libras, Sí. una cosa impresionante. Antonio Marte dice que realmente que el peso, o sea, la potencia, o sea, uno ahorra dinero, pero tiene que acelerar más porque el peso que se le añade al vehículo necesita mayor esfuerzo. Sí, pero esas son soluciones improvisadas. Sí, Hoy se está trabajando ya en soluciones globales, sí. generales, y por eso se ha llegado ya al hidrógeno sólido, Así es. Bueno, que reduce el Pero problema. eso es una forma de poderlo manejar, porque es el gran problema de todo esto, el almacenaje, el transporte, el peso. Ahí que Sí, está. lo que pasa es que la guerra le da la dimensión real que tiene al problema. No es un chofer de carro público que Sí, está pero improvisando y mira, resolviendo un lío. Hoy no es el día, pero yo creo que vamos a tener como que reformular todo. Porque esa experiencia de ahora del hidrógeno y ver lo que pasó con el carbón, la transición, ahora mismo el tema de la guerra, los precios. Aquí, el que vio lo que era el gas natural entrando aquí, sin tener problemas, era más barato y ponía un 30-35% menos. Entonces viene el mercado luego y cambia. Y nos dejaron enganchados con una tecnología que es costosísima. Pero fíjate la experiencia de lo que pasó con Catalina. Se hace un muñeco, se hace una planificación, un presupuesto, se va a producir en base a tanto, porque se va a comprar en base a tanto. El precio del carbón con relación a los otros combustibles. No estamos hablando de contaminación, estamos hablando de negocio. Y mira, ahora subió el carbón. Entonces, estamos viviendo unas épocas en las que vamos a tener que ver haciendo. Hay países que abrieron. Lo que pasa. No tenemos gas, vamos con carbón otra vez. Le pasaron un paño a las plantas eléctricas y la prendieron. No, están prendiendo las nucleares. Sí, pero te estoy diciendo, todo es un tema de negocio en el momento en el que ocurra. Y demanda. Pero para eso está el Estado y los estadistas, para prever Haciendo las situaciones. negocio, los estadistas están haciendo negocio, porque por eso, mire como usted dice, el día que cada país dependa de eso, y los mercados de todos esos países árabes, ¿de qué viven? ¿Y de qué van a Pero vivir? ellos han vivido de la humanidad durante 2 siglos. ¿Tú te crees? Ellos han hecho otra cosa más que vender gases, que no lo pusieron Pero ellos usted abajo. recuerda el caso, por ejemplo, de Venezuela. ¿Cómo manejó Venezuela la crisis? La gran parte de lo que se llama la garantía soberana de Venezuela. Le vendió a futuro el petróleo a China. Dicen que le dio 100 años de petróleo. No, pero espérate, lo de Venezuela es un lío. Venezuela, cuando esa gente cogió el poder, tenía el 70% de su energía hidráulica, siendo un gran productor de petróleo. Es un sancocho. Ellos destruyeron ese Estado, destruyeron esa nación, sencillamente. Lo desencuadernaron, señor. Sí, señor. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hasta la semana próxima con más temas.